Buenos días, un placer estar con ustedes en esta sesión de clase, dando gracias a Dios y al corazón de Jesús. Mi nombre es Marelis Ramos, pertenezco al área de Ciencia y Tecnología. Estoy atenta para servirles ante cualquier duda, ante cualquier situación. Esta oración que les traigo en el día de hoy, espero que la tomen en cuenta y que siempre usen las oraciones que les coloco. Te pido, Padre mío, que lo que haga durante este día sea iluminado por la bendita luz del Espíritu Santo. Cuida de mí y de mi familia. Protégenos de todo mal. Amén. Esta semana vamos a estar estudiando lo que son los estados de la materia. En este caso, los estados de la materia, definir lo que es la materia, ¿sí? Las propiedades de la materia. Y bueno, vamos a estar hablando de algunas cositas que después la otra semana vamos a realizar los ejercicios correspondientes a lo que es este tema. Todas las cosas que ocupan un lugar en el espacio son materia. En este caso, por ejemplo, la harina ocupa un lugar en el espacio y por lo tanto es materia. En este caso, hasta nosotros ocupamos un lugar en el espacio y somos considerados materia. Materia es aquello de lo que están hechas las cosas. Todo lo que nos rodea está hecho de materia. El cuerpo humano, el libro, la pizarra, el lápiz, un zumo. En este caso, es todo aquello que posee masa y ocupa un espacio. Y está formada por las partículas llamadas átomos. ¿Qué es un estado de la materia? Es la manera en cómo se presenta la materia. El estado de cada cuerpo depende de las circunstancias ambientales y las características de cada materia. La materia puede cambiar de estado, se aumenta o disminuye la temperatura. En este caso tenemos lo que es sólido. Las partículas están unidas por fuerzas muy intensas que les permite que sus posiciones sean fijas, tienen una forma definida. En este caso lo que es el líquido no tienen una forma definida, toma la forma del recipiente que los contiene. Fíjense que yo tomo un líquido y lo coloco en un recipiente y toma la forma de allí del recipiente. Tengo el estado gaseoso, no tiene una forma definida, ocupa completamente el volumen del recipiente que los contiene. Y está el cuarto estado, que es el plasma, es considerado el estado de la materia que alcanza las grandes temperaturas. Se forma bajo temperaturas y presiones extremadamente altas. Tenemos los estados de la materia, tenemos, fíjense lo que les acabo de hablar, sólidos, poseen forma y volumen definido, mantienen la forma aunque los cambiemos de recipiente. En este caso, si yo agarro una taza de vidrio, va a poseer su forma definida. Es sólido. Si lo cambio, aunque lo cambiemos de recipiente, si yo coloco la taza en un recipiente, va a mantener su misma forma. Líquido tiene un volumen definido, no tiene forma definida, adopta la forma del recipiente. Gaseoso no tiene forma ni volumen definido, adopta la forma del recipiente que los contiene. Los gases, al contrario, se comprimen, ¿ok? Se van a comprimir. Y el cuarto estado se forman bajo temperatura y presiones extremadamente altas.
Allí les coloco, ¿y el aire es materia? Claro que es materia. Acuérdense que el aire es considerado un gas y es materia. Como les acabo de decir ahorita, el estado de la materia, en este caso gaseoso. Tiene sus propiedades físicas. La materia, en este caso, tiene el punto de ebullición. Se refiere a la temperatura que provoca que la presión de vapor de un líquido iguale a la presión de vapor en cuestión. En este caso, en pocas palabras, es aquella temperatura en la cual la materia cambia de líquido a gaseoso. Cuando hacemos un café, cuando hervimos agua, cuando cocinamos lo que es frijoles en ollas de presión. Tenemos el punto de fusión, es el paso de la materia sólida a líquido al aumentar su temperatura. En este caso, la mantequilla, al sentir la temperatura, se derrite. El chocolate se derrite al recibir calor, el hielo, parafina, el oro, el cobre. Luego está lo que es la solubilidad. Es la capacidad de una sustancia de disolverse en otra llamada disolvente. En este caso, lo que es el soluto y el solvente. Soluto es la sustancia que se disuelve y el solvente permite la disolución, en este caso, que es el agua, el solvente universal. Por ejemplo, agua es el disolvente y el soluto, la azúcar. Tiene también la propiedad de densidad, indica la cantidad de masa que hay en un volumen de materia. En este caso, agua y aceite. Allí las moléculas de agua se atraen entre sí y se compactan. El agua es más denso que el aceite. En este caso, los barcos que flotan, fíjense, allí hay densidad. Y están las propiedades organolépticas que se perciben a través de los sentidos, como por ejemplo el color, el sabor, el olor y la textura. Estas son propiedades también que tiene, en este caso, la materia. Por otro lado, tenemos las propiedades generales. Son comunes a toda clase de materia. Las más importantes son masa, cantidad de materia que posee un cuerpo. Todos los objetos poseen una masa, ya sea sólido, líquido, gaseoso. Tenemos el volumen, espacio que ocupa un cuerpo. En este caso, por ejemplo, los océanos, cuando vamos a la playa, ocupa un volumen. La contextura de una persona ocupa un volumen. Tenemos el peso, es una medida gravitatoria que actúa sobre un objeto. Tenemos la inercia, propiedad que hace que los cuerpos permanezcan en su estado, ya sea en movimiento o en reposo. Por ejemplo, una bicicleta, si dejamos de pedalear, la inercia nos permite seguir rodando. Impenetrabilidad, propiedad que tienen los cuerpos de no poder ser ocupados, en este caso su espacio, simultáneamente por otro cuerpo. Por ejemplo, un vaso lleno de agua, le ingresamos una piedra. Allí dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Esto hace que el agua se derrame. Tenemos divisibilidad. En este caso es dividir. En este caso es una propiedad de la materia que permite separarse en porciones. Por ejemplo, cortar un pan, el hielo grande lo partimos en trozos. Y por último tenemos lo que es la porosidad, capacidad que tienen determinados materiales de absorber o dejar de pasar, en este caso sustancias en forma líquida o gaseosa.
por medio de esferas que tiene vacías o huequitos que tienen. Tenemos algunos ejemplos de los estados de la materia. Tenemos aquí sólidos, tenemos un hueso, tenemos una silla, tenemos una mesa, un lápiz. Fíjense que allí en los sólidos estas partículas están tan unidas que esto es lo que permite que tengan esa forma definida y que no va a cambiar, ¿ok? Su forma del hueso allí, en este caso, no va a cambiar, al menos que nosotros, bueno, lo destrocemos, pero fíjense que tienen su forma bien definida, las partículas están bien unidas. Tenemos aquí ejemplo del estado líquido. Tenemos allí agua, tenemos sopa, jugo de naranja, tenemos una gota de agua, en fin, tenemos varias cosas allí líquidas. En este caso, fíjense que no tienen una forma definida y van a tomar la forma del recipiente que los contiene. Fíjense allí, por ejemplo, no sé si es cerveza o es en la piscina. Fíjense que el líquido toma la forma del recipiente que los contiene. Tenemos el estado gaseoso, no tienen una forma definida, ocupa completamente el volumen del recipiente que los contiene. Y por último tenemos el cuarto estado de la materia, que es el plasma. En este caso es donde alcanza grandes temperaturas y presiones extremadamente altas. Fíjense, tenemos de ejemplo allí un volcán, donde son temperaturas muy altas y por eso es considerado el cuarto estado de la materia. ¿Cómo clasificamos la materia? Ya esto nosotros lo estudiamos. En este caso, sustancias puras, que son aquellas cuya naturaleza y composición es estable. No varía, sea cual sea su estado, se dividen en elementos y compuestos. Ya esto lo estudiamos, pero debo colocarlo allí. Las mezclas se encuentran formadas por dos o más sustancias y cuya composición es variable. Existen las homogéneas y las heterogéneas. Las homogéneas, en las que no se puede distinguir sus componentes a simple vista, en este caso agua con sal, jugo de mora, una limonada. Luego están las heterogéneas. Son mezclas en las que sus componentes pueden distinguir a simple vista. En este caso, una ensalada, allí puedo distinguir varios componentes, los puedo observar. Y por último tengo la actividad. Van a realizar un experimento donde se ponga de manifiesto los estados de la materia o de sus propiedades. Ustedes van a ver en cuáles de sus propiedades ustedes pueden realizar un experimento. Van a señalar sus materiales que ustedes usan y el procedimiento. Graban y me envían, dando sus conclusiones, a qué conclusiones llegaron, si aprendieron algo con la actividad.